¿Qué tal? Soy José Manuel Mateo y en primer lugar les agradezco por escuchar algunos comentarios sobre dos novelas que se relacionan con la experiencia de sentirse confinado o preso, situación en la que nos hemos visto desde febrero de 2019. Y aunque desesperante, esta experiencia de nuestros días, tomada así individualmente, no se compara con la de hallarse efectivamente en una prisión. Las novelas de las que les hablaré tienen títulos enigmáticos y al mismo tiempo evocadores, que remiten a un encierro distinto al de la cárcel. Los muros de agua evoca una isla y Apuntes de la casa muerta a un hogar sin vida. La primera novela es de José Revueltas y la segunda de Fyodor Dostoyevsky. Pero antes de hablar de las novelas, conviene decir qué se entiende por colonia penal y quiénes eran enviados ahí. Por supuesto, lo que diré enseguida apenas puede tomarse como una serie de apuntes y ustedes sin duda encontrarán más información e imágenes en materiales impresos o en internet si les interesa el asunto. Bien, a las colonias penales se enviaba a los así llamados entonces vagos, mendigos, rateros, falsificadores, toxicómanos y traficantes. A estas colonias se remitía también a los disidentes políticos o sexuales y a quienes ejercían la prostitución. A todos ellos y ellas se les agrupaba bajo la etiqueta de transgresores. La mayor parte de estas personas era enviada a las Islas Marías desde la Ciudad de México, sin que antes se les siguiera un proceso judicial, y cuando se les llevaba, las autoridades formaban grupos de entre 70 y 100 presos, entre los que también había mujeres. En alguna ocasión se llegó a remitir hasta 400 personas en un solo viaje. Esta forma de castigo, sin embargo, no era del todo nueva. En la época virreinal se practicaban el presidio y los trabajos forzados, los cuales implicaban el traslado o deslocalización del penado, es decir, quien debía purgar una pena no solo debía ser encerrado, sino que le encarcelaban lejos de su sitio de residencia habitual. Ya en el siglo XIX se optó por un modelo de prisión que constaba de tres etapas: prisión celular, es decir, en solitario, trabajo en común de los prisioneros y periodo de libertad preparatoria. La idea era controlar y reeducar para la vida civil. Por eso la tercera etapa podía ya desarrollarse en granjas, fábricas o talleres. Y aunque la idea era reeducar, muchos estaban convencidos de que la vagancia o la mendicidad o el carácter incorregible de algunos transgresores podían impedir el buen funcionamiento del modelo. De ahí que a la colonia penal también se terminara por enviar a los reincidentes. En los hechos, esto era una forma de deportación o destierro. Es verdad que no se echaba a los transgresores fuera del país, pero sí de las ciudades, y casi desde el principio las autoridades los trasladaban ilegalmente o bien bajo lineamientos de legalidad frágiles o de plano solo aparentes. Ya en el siglo XX, en 1908, la Cámara de Diputados, habló de México, decretó las reformas necesarias para legalizar la pena de relegación y estableció que dicha pena debía cumplirse en colonias ubicadas en islas o lugares de difícil acceso. Como parte de esas reformas, se confirmó que el archipiélago de las Islas Marías sería una colonia penal. Y digo que se confirmó porque desde 1905 se había decretado que la isla María Madre tendría ese carácter. La colonia penal pues no parecía una mala idea, porque su intención era evitar que las personas volvieran a delinquir y estaba destinada a quienes cometían delitos considerados leves, como el robo, la mendicidad o la fabricación y circulación de moneda falsa. Los transgresores eran enviados ahí cuando sus penas no excedían de 2 años, y una vez cumplido ese periodo, podían asentarse en el lugar y vivir con su familia, dedicados a alguna actividad como el cultivo, la cría de animales o el comercio. Sin embargo,
se mantuvo una práctica completamente contraria a la prevista. Se terminó por enviar a las colonias penales a quienes se consideraba incorregibles o muy peligrosos, y de ser un modelo de castigo moderado, terminó como ejemplo de severidad excesiva o inhumana. Algunos opinaron, por ejemplo, que al abolirse la pena de muerte, debía aplicarse en su lugar la pena de relegación. En 1931 se volvió a reformar el Código Penal y nuevamente se decidió que la pena de relegación debía aplicarse en casos de reincidencia, vagancia y mendicidad. Se introdujo el vocablo malvivientes para referirse a quienes se negaban a trabajar y por ello optaban por robar, vagar o mendigar. Y peor todavía, se legalizó algo que de hecho ya sucedía. Bastaba el señalamiento de la autoridad policial para ser enviado a las Islas Marías. Si alguien tenía antecedentes y se le encontraba un instrumento sospechoso, una ganzúa por ejemplo, con eso era suficiente para convertirse en reo. Si bien la idea era combatir el delito, al final, como se puede ver, se perseguía también, o sobre todo, a los sectores empobrecidos o marginales, o a quienes se consideraba sospechosos por alguna conducta. En esta categoría se incluía sobre todo a los disidentes políticos del tipo de los comunistas, es decir, de quienes postulaban la idea de que no hace falta acumular más de lo necesario para vivir con bienestar y que tampoco hace falta apropiarse individualmente de los medios para generar bienes, sino que estos, los medios y los bienes, deben ser accesibles para todos de manera equitativa. El comunismo también valoraba la solidaridad y la colaboración entre las personas, sin importar su nacionalidad u origen étnico. Estas ideas, entre muchas otras y aunque no lo parezca, amenazaban la legitimidad de la propiedad privada y los argumentos que justificaban entonces y ahora el enriquecimiento inmoderado de algunos sectores, así como el nacionalismo. Hoy en día ya nadie puede ni debe ser considerado delincuente por sus ideas políticas o por su preferencia sexual o por su identidad de género. Pero en su época, José Revueltas y Fyodor Dostoyevsky sí fueron enviados a colonias penales por su manera de pensar y por sus acciones políticas, sobre todo en el caso de Revueltas. Y a pesar de que la experiencia casi les cuesta la vida, ambos aprovecharon lo vivido para escribir novelas y relatos. También ensayos en el caso de Revueltas. En Los muros de agua, José Revueltas relata la manera en que un grupo de comunistas es transportado a las Islas Marías y la forma en que son tratados por las autoridades y por los demás reclusos. Rosario es quizá la personaje más importante del relato, porque en su historia convergen de manera directa e indirecta las historias de los demás. Años antes, muchos años antes, Dostoyevsky había escrito Apuntes de la Casa Muerta, novela en la que Alexander Petrovich cuenta su vida en una colonia penal de Siberia donde fue recluido debido a que asesinó a su esposa por celos. Petrovich, al verse recluido, tuvo enseguida la impresión de que todos los crímenes se hallaban representados en el penal, pero lo que más llamó su atención de entrada fue que los presos, aunque trabados por grilletes, iban y venían libres por todo el recinto carcelario. Sus faenas eran duras, pero no lo parecían, y solo con el paso del tiempo Petrovich se dio cuenta de que lo agobiante y lo forzado de aquel trabajo no residía tanto en su dureza o continuidad, cuanto en su obligatoriedad, en que se nos imponía, dice, con violencia. El trabajo es un asunto importante si pensamos lo que ocurría en México aprovechando las impresiones de Petrovich, el personaje de Dostoyevsky, porque precisamente se enviaba a la colonia penal a quienes en lugar de trabajar vagaban, pedían limosna o se hallaban incapacitados por estar bajo los efectos de los estupefacientes, pues la alteración de la sensibilidad, sea por estimulación, depresión, aletargamiento o alucinaciones,
impide dedicarse de lleno o de manera consciente a una actividad. Quienes trafican con sustancias narcóticas, en cierta forma entorpecen o impiden la actividad laboral y los falsificadores, por su lado, hacen realidad la ilusión de obtener dinero sin trabajo. Los comunistas, por su parte, son perseguidos por el carácter colectivo que le dan al trabajo y porque muchos dejaron de trabajar para dedicarse a actividades de propaganda. Digamos que todos estos delitos tienen que ver con la ausencia de trabajo y tal vez por eso en las colonias penales el trabajo se hace presente bajo la forma del castigo, es decir, como una actividad forzada, violenta y sin sentido. Justo lo que describe Petrovich en Apuntes de la Casa Muerta puede verse en un pasaje de Los Muros de Agua, cuando Maciel, un cabo encargado de la vigilancia de los presos políticos, les ordena vaciar de fango un agujero, para después, cuando los presos creen haber terminado, indicarles que lo vuelvan a llenar. Mabel Jiménez, estudiante de la maestría en letras de la UNAM, fijó la atención en este pasaje y lo relacionó con lo dicho por Petrovich. Es gracias a esa comparación que decidí hablarles ahora sobre ambas novelas. Pero volvamos a Los Muros de Agua. Casi la mitad de la novela está dedicada a contar los sucesos e incidentes del traslado de los presos a las Islas Marías. La otra parte se ocupa de contar la vida en el penal, comparando el trato que reciben los presos políticos con el que se da a los presos de gobierno, como también se les llamaba a los presos comunes. A lo largo de ambas partes se abordan además los diferentes tipos de amor y atracción que suscita Rosario. Vemos cómo ella consigue evadirse de todos quienes desean enamorarla o dominarla y asistimos a la persecución de una pareja de presos a quienes se castiga por su homosexualidad. También se cuentan algunas historias que parecen no tener una relación directa con lo que ocurre en la novela, pero gracias a ellas conocemos el pasado de los personajes o sabemos qué sienten y cómo piensan, o bien entendemos el sentido de sus acciones. Una de esas historias es la de Ramón Flores, quien fue perseguido por Matías Aguilera para darle muerte. Ambos eran muy amigos, pero Ramón tuvo que huir desde Chihuahua hasta la Ciudad de México debido a los celos que produjo en Matías, pues en una ocasión aludió a la belleza de Julia, la esposa de Matías, y sugirió en broma la posibilidad de que ella lo engañara. Matías estaba imposibilitado para tener relaciones sexuales y se hallaba convencido de que su esposa se mantenía virgen. Sin embargo, la broma de Ramón desató una furia insensata en Matías. Hizo examinar a Julia por un médico y al enterarse de que ya no era virgen, la interrogó y con golpes e insultos la obligó a admitir que había mantenido relaciones con Ramón. Celoso e iracundo, Matías comenzó a perseguir a su amigo, empleando para ello a un perro. Fue tal el asedio que Ramón decide escapar a la Ciudad de México, pues entendió que Matías no pararía hasta darle muerte, usando para ello al perro. Sin embargo, Matías lo sigue hasta la ciudad. Ramón decide entonces adelantarse y asesina a Matías con un martillo, no sin antes envenenar al perro. Es así como Ramón Flores acaba preso en las Islas Marías y, pasado un tiempo, se convierte en gendarme dentro de la colonia penal. Es él quien conduce a los presos políticos al sitio de las Islas Marías donde éstos debían asentarse y trabajar. ¿Dónde comenzó el crimen de Ramón? ¿Quién sostuvo un impulso asesino y violento? ¿Matías merecía morir? ¿Es lícito que los presos se conviertan en policías? ¿Las actitudes policiales forman parte de la vida y las ejercemos conscientemente o sin darnos cuenta? En estas cuestiones y otras nos deja pensando este pasaje y la novela entera de José Revueltas. Pero decíamos que Rosario es la personaje principal en Los Muros de Agua.
Ella, junto con Ernesto, Marcos, Prudencio y Santos, formaba el grupo de los comunistas o políticos, como les decían en el penal. Y aunque sus relaciones eran amistosas, además de militantes del partido, sucede que Ernesto y Marcos estaban enamorados de Rosario. Por añadidura, en las Islas Marías, Rosario fue asediada por Maciel, El Chato y Smith, tres integrantes del cuerpo de vigilancia de la colonia penal. Aquí les voy a hablar de Smith. Smith tenía un corral de cerdos y consiguió que le asignaran a Rosario para que ella se hiciera cargo de alimentarlos y de ayudarle en la venta de carne ya preparada como alimento. Smith, desde el principio, experimentó una atracción violenta por la joven comunista. Tal vez por eso, en la novela, los cerdos aparecen como una especie de reflejo de este hombre. No es que los cerdos sean como se les describe, sino que la descripción de los animales funciona para mostrar el extravío mental e inhumano del personaje masculino. Les voy a leer un breve pasaje. Los cerdos del subteniente Smith eran gordos y nobles como todos los cerdos del mundo. Después de la comida se movían perezosamente, con un ritmo pesado, satisfecho y actitudes que parecían humanas, pero en el acto mismo y un poco antes, cuando presentían la comida, eran de una diligencia primitiva y grosera, llena de escándalo y brutalidad. Los cerdos jóvenes, pequeños y aún limpios, tenían por el contrario cierta gracia. Se asustaban, corrían, y en sus ojillos vivaces parpadeaba el azoro de la vida. Los cerdos del subteniente Smith eran gordos y nobles como todos los cerdos del mundo. Pero en medio de ellos Rosario aparecía como una figura bíblica, dorada, con un prestigio de espiga grácil y con sus ademanes de danza arrojando el maíz desde una cesta como una sembradora. Se descubría en ella entonces una conjunción atrayente, vital, de mujer llena de inteligencia al mismo tiempo que de mujer de la tierra. De hecho, en todas sus novelas y relatos, José Revueltas incluye descripciones de animales para mostrar actitudes y sentimientos humanos, aunque no relacione directamente a los animales con un personaje en particular. Hace un momento les hablaba del perro que Matías usó para perseguir a Ramón. Bueno, pues así se describe a este y a otros perros en la novela. El perro era fuerte, espantoso, de una horrible cara. En la familia de los perros existe una curiosa división. Hay perros nobles y buenos, dulces, que son por lo general los perros sin dueño y sin casa, vagabundos, que comen aquí y allá, y en todas partes reciben palos e insultos. Hay otros llenos de escándalo, chillones, bien educados, que comen a sus horas y hasta hacen sus necesidades en el WC. Hay también perros llenos de garrapatas que acompañan al campesino en su labor. Y están finalmente los perros bestiales, inhumanos, capaces de destrozar niños y a los que se ocupa en las prisiones y cárceles para perseguir prófugos. No importa si la clasificación canina es exacta o completa, lo que interesa es cómo, al hablar de los animales, en realidad se habla de lo que sucede en la novela, de las persecuciones, los prejuicios, la violencia ejercida sobre los demás y la distribución inequitativa de los alimentos o las cosas. Los muros de agua fue publicada en 1941 y para escribirla Revueltas retomó parte de su experiencia, pues sufrió la pena de relegación en las Islas Marías en dos ocasiones, en 1939 y 1934. Tenía entonces 18 y 20 años. Es la novela de un joven escritor que ya había reunido bastante experiencia como militante del comunismo y como preso, pues militaba desde los 14 o 15 años y había sido ingresado al reformatorio a los 16 por participar en una manifestación. Cuando José Revueltas fue enviado a las Islas Marías,
La ley expresamente indicaba que los delincuentes políticos debían purgar sus penas en espacios distintos de los destinados a los presos comunes, y se aclaraba incluso que para ellos no debía aplicarse la pena de relegación. Con todo, Revueltas, como muchos otros comunistas y disidentes, fue enviado a la colonia penal. Apuntes de la Casa Muerta se publicó entre 1861 y 1862, se publicó en partes, y remite al tiempo en que Dostoyevsky pasó pasó en el penal siberiano de Osk. Fue enviado ahí junto con otros escritores que se oponían al sistema de servidumbre y cuestionaban el poder ilimitado del zar Nicolás I. Dostoyevsky permaneció casi un año en confinamiento solitario. Fue sometido a un simulacro de fusilamiento y enviado al penal de Osk durante 4 años, de 1850 a 1854. Revueltas y Dostoyevsky son escritores a los que vale la pena leer, y sus novelas, casi centenaria una y más que centenaria la otra, forman parte de la literatura de hoy porque los problemas e historias que cuentan siguen presentes, quizá de otra manera, pero presentes en este siglo XXI. Y bueno, quizás ustedes saben que las Islas Marías, que están en el Pacífico, van a ser destinadas ahora a otras funciones. Va a ser una especie de centro cultural al que se podrá asistir para hacer estancias y dedicarse pues a eso, a actividades artísticas, y qué bueno que así sea. Ojalá hubiera más lugares que fueran convertidos en espacios de libertad creativa y no de prisión y castigo y trabajos forzados. Bueno, pues eso es. Espero que la conversación, los comentarios aquí expresados, pues sean de su interés, y pues lean a Dostoyevsky, lean a Revueltas, son dos autores realmente fenomenales. Muchas gracias por escuchar y que estén muy bien.